A veces, amados hermanos, pensamos en nuestras vidas que para hacer la obra del Señor necesitamos de muchos recursos. Y nos detenemos porque no vemos esos recursos. A veces podemos decir, Señor, quisiera esto, quisiera lo otro. Creo que si me darías eso, yo te serviría en mejores condiciones. Pero no es así. En esta mañana vamos a ver cómo unos hijos de Dios sin tener nada hacen tantas cosas para traer el Evangelio. El Señor no necesariamente tiene que amontonarnos de cosas materiales para nosotros hacer la obra de Él. Siempre tenemos que hacerlo por fe, creyendo que el Señor nos va a dar los recursos que necesitamos. Nunca se detenga, hermano, cuando el Señor pone algo en su corazón, en su mente. Nunca se detenga porque el recurso que usted quisiera tener no la tiene. Hágalo. Y en el nombre del Señor, del paso de fe para servirlo. Por ejemplo, el Señor nos ha dado a nosotros un lugar para vivir. Si el Señor está repicando campanas en su corazón de que tiene que abrir su casa para subirse con sus hermanos, hágalo. Hay tantas cosas que el Señor, cuando estamos orando, cuando estamos conversando con Él, nos habla de una u otra manera. Pero quizás nos resistimos pensando en que no tenemos los recursos para hacer. No es así. En una ocasión un hermano en Cristo, a quien amaba y amo mucho, él es americano, tuve yo un viaje a Cuba con él. Y mientras yo compartía la habitación con él, me conversó sus intimidades, vamos a decir así, inclusive cuánto ganaba él. En ese entonces él estaba, estoy hablando de 10 años atrás por lo menos, me decía, bueno, Marco, quiero decirle que yo estoy a veces ganando hasta $1 millón al año, o sea, que formidable. Y obviamente él exaltaba al Señor y daba gracias a Dios por ello. Y me dijo, el día que yo tenga $10 millones es el día que yo renuncio a mi trabajo y voy a servir al Señor. Entonces yo me quedé escuchando, ¿verdad? ¿Qué sería, hermanos, que todos dijéramos, cuando yo tenga $10 millones, entonces voy a servir al Señor? Quizás cuando tenga $10 millones me voy de paseo y no le voy a servir al Señor. Entonces yo me quedé callado porque era un hombre de Dios que yo lo amaba mucho. Han transcurrido ya décadas de eso. Finalmente él se retiró de su trabajo, pero él no ha podido servirle a tiempo completo al Señor. Porque las cosas de Dios no funcionan así, hermanos. Si es que Dios me da esto, entonces yo voy a hacer otro. Lo que quiere el Señor en todo tiempo es que usted y yo demos ese paso de fe. Para decirle, Señor, los recursos tú nos vas a dar. Amén. Señor, tú eres el dueño de todo. Me acuerdo en el año de 1996, cuando moví a la familia acá, no tuve yo ningún ministerio, ningún trabajo, pero moví a toda una familia sin ningún ingreso. Pero había orado yo al Señor 2 años para venir acá, a esta ciudad, y di el paso de decisión de mover a toda mi familia una vez más, por fe. Luego yo entendería, hermanos, las cosas maravillosas que hizo el Señor en mi vida, a través de las iglesias, a través del ministerio de la cárcel, donde pude ver docenas de miles de personas a los pies de Cristo, pero sin tener un centavo, hermanos, sin tener un trabajo para sostener a mi familia, sin tener literalmente nada, pero sí un montón de fe, creyéndole a Cristo que Él puede darnos todo. Amén. Y lo hicimos, y por eso estoy aquí este día predicando, hermanos, porque Dios ha sido bondadoso, y los hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a tomar ese paso de fe para honrar al Señor y no esperar ser millonarios para arrancar con la obra del Señor. Así que voy a leer algunos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Hechos a partir del capítulo 3. Y voy a empezar leyendo la palabra en el primer versículo, repito, capítulo 3 del libro de Hechos, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Me encanta muchísimo este versículo para poder entender. La hora novena era las 3 de la tarde. Y entonces esos 2 varones
iban al templo ¿a qué? A orar. ¿Qué se suponía? Que ellos estaban sirviéndole al Señor a tiempo completo. Entonces lo primero que hacían estos varones para estar en los brazos de Dios es ir a orar. Como nosotros en esta mañana hemos dejado todo para venir al templo, escuchar la palabra del Señor, cantarle al Señor, porque Dios mismo ha puesto ese deseo de venir a la iglesia. Y yo quiero dar las gracias a Dios por la vida de mi hermana Senia. No sé si ustedes esta mañana leyeron lo que ella nos mandó. ¿Cuántos de ustedes leyeron lo que ella envió vía WhatsApp? Levanten sus manos. Muy pocos, ¿no es cierto? Pero gracias, hermana Senia. Lindísima ese pasaje bíblico donde nos habla del compromiso que tenemos para congregarnos. Lean, hermanos. Lean y pregúntenle al Señor, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Qué quieres decirme con esto? Porque entonces venimos nosotros acá a la iglesia de hermanos a orar, a cantarle al Señor. Y vemos claramente el ejemplo tremendo que nos daban estos dos varones de Dios, que antes de nada, dice, iban al templo a orar. No estaban tan preocupados ellos de lo que tenían que hacer en la obra del Señor. Habían sido ya escogidos por el Señor ellos. Pero lo importante para ellos era buscar el rostro de Dios. Amén. Lo importante para ellos, dice, al templo, dice, a orar. A las 3 de la tarde iban a orar. Así que, amados hermanos, yo siempre estoy hablando lo mismo y lo mismo. Seamos hombres y mujeres de oración. Encontrémosle al Señor en la oración. Seamos nosotros discípulos de Cristo a través de la oración. Sin la oración nosotros no llegamos a nada. Sin comprometernos con las cosas de Dios no llegamos a nada. Sin comprometernos de no venir a la iglesia o si venir cuando querramos, no vamos a nada, a ningún lugar, hermanos. Porque el enemigo es astuto, nos presenta tantas cosas y los días que pasan mientras no estamos conectados con el Señor, poco a poco nos vamos enfriando, nos vamos enfriando, nos vamos enfriando. Somos, como yo suelo decir, una plancha eléctrica. Mientras la plancha eléctrica está conectada, da calor, ¿no es cierto?, para planchar. Entonces desconectamos, se enfría y no podemos planchar. La vida cristiana es similar, tenemos que estar enchufados, conectados con las cosas del Señor. Y la única manera de estar conectados con las cosas del Señor es a través de la oración. Revisemos diariamente nuestras vidas, hermanos, el tiempo que estamos dando en la oración. Es un imperativo en estos tiempos, hermanos, de derramarnos ante el Señor y estar orando. Así que estos apóstoles consideran que lo mejor que podían hacer ese día no era hacer la obra del Señor inclusive, sino ir a derramarse ante la presencia del Señor. Por eso van al templo a las 3 de la tarde. En el versículo 2 dice la palabra, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué ve usted aquí, hermanos? Ve una figura bastante triste. Vemos a un hombre cojo de nacimiento, donde no le permitía ir a trabajar por la situación física que él tenía. Así que tenían que traerle todos los días a la puerta del templo. No sé cuántos de ustedes, especialmente en otros países de Latinoamérica, me atrevo a decir, cuando van ustedes a una iglesia, especialmente la iglesia católica, usted ve una serie de mendigos y de personas a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. ¿Han visto ustedes eso, hermanos? ¿Cuántos han visto? Algunos, ¿no es cierto? Yo he visto mucho de eso, hermanos, en el país donde nací, en la puerta de la iglesia, mendigos, pobres, enfermos, sentados en la puerta del templo de la iglesia pidiendo limosna. Unos dan, otros no dan, pero es el sostenimiento de ellos. Salir cada día a estar sentados en una iglesia, en un templo pidiendo limosna. Una vida bastante triste, ¿no es cierto? Aquí vemos entonces un panorama, un escenario extremadamente delicado, difícil, penoso. Había un hombre que en realidad era creación de Dios, pero que nació cojo y no le daba la oportunidad de poder trabajar. Y aquí, amados hermanos, puedo hacer un paréntesis.
debemos también nosotros todos los días agradecerle al Señor porque nos ha dado la salud, la vida, para podernos ir a trabajar. Amén, hermanos. Amén. Debemos darle gracias a Dios que nos levantamos con fuerza, que nos levantamos con optimismo, a pesar de lo que estemos nosotros enfrentando. Vamos a nuestras actividades y estamos con fuerzas y estamos con buena salud y tenemos transporte y hemos desayunado y lo que es más, tenemos un trabajo que nos han dado, que nos ha dado el Señor. Aquel hombre, me imagino, habrá tenido familia, pero encontraba un sustento, un pedazo de pan, pidiendo limosna, hermanos, que es realmente lo último que una persona puede hacer. Pararse en la puerta de un templo para pedir limosna. Eso es lo que le ocurría a este hombre. Qué triste vida él mantenía. Qué triste estará siempre su corazón. Muchas veces extendiendo su mano que le den una limosna, un centavo, una moneda, un pedazo de pan. Y muchas veces quizás no habrá recibido nada. Por eso es que a mí me conmueve cuando yo veo a los vagabundos en las calles y siempre le pregunto al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿debo juzgar que tal vez lo que se le da a él se va a la droga o al alcohol o al cigarrillo? ¿Qué debo hacer? Y siempre hay en mi corazón eso. Yo me acuerdo cuando estuve en Miami, vivimos un año, yo fui con un hermano americano que nos íbamos a darles de comer a los vagabundos. Y era una bendición, hermanos, porque llevaba este hermano, que era tremendo, este hermano americano, vivía en un ambiente, en un barrio, en un sector solamente de hispanos, pero era el único que se quedó. La mayoría de americanos en Miami salieron cuando hubo una inmigración tremenda de hispanos, pero él se quedó ahí. Era el lunar en ese barrio, pero tenía un corazón increíble para servir al Señor. Así que él me invitó a que me vaya con él los sábados para darle la comida. Y hacía unas ollas tremendas de comida, pero antes me decía, de irnos, me decía, usted, hermano, va primeramente a predicarles, porque no quiero darles el pan material, sino les doy el pan espiritual. Así es que yo empezaba a predicarles antes de darles la comida. Y yo sentí una alegría tan tremenda, hermanos, al saber que estábamos dando el pan espiritual y el pan material. Una bendición grande. Y vuelvo a repetir, cuando yo aquí en Orlando, mientras vengo para la iglesia, en algunos lugares donde hay vagabundos, me paso y digo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Dar $1, $2? ¿Traer comida en el carro? No lo sé. Bueno, un día decidí poner algunos sándwiches en mi carro, pedí a mi esposa, me acuerdo, algún tiempo atrás, y agua. Y la tragedia fue que no encontré ningún vagabundo ese día. Todos estuvieron de vacaciones. Pero bueno, el caso, hermanos, es que este hombre cojo, este hombre dolido en su corazón, tenía que irse allá todos los días para encontrar el sustento. En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Miren ustedes, cuán grande era la necesidad de este hombre. Es que cuando ve a los hombres de Dios, él empezó a rogarles que le den una limosna. ¿Cuál sería la desesperación de él por recibir un pedazo de pan, una limosna? Les dice que rogaba. Él tenía en su corazón un ruego incondicional, porque sabía que al recibir una moneda era el sustento de su familia o de él mismo. Pero dice la palabra del Señor que rogaba. Cuando vio a Pedro y a Juan, le rogaba que le diesen limosna. Yo me imagino que el momento en que miró este panorama tan trágico, estos dos varones, no sé cómo se habrán quedado ellos, mirándole, acordándose de Jesucristo, que nos enseñó a tener un corazón de compasión por las otras personas. Se habrán quedado mirando, perplejos.
un hombre que estaba rogándoles que les dé limosna. ¿Cómo habrán mirado ese momento aquellos hombres del Señor lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo se habrán sentido? Debe haber empezado una convulsión íntima en su corazón. Cuando usted de veras ve a alguien que está en esa situación, el Señor empieza a remover nuestras entrañas, hermanos. El Señor empieza a movernos a misericordia, porque nosotros tenemos un Dios de misericordia. Y quiere el Señor que también seamos un Dios de misericordia. Por lo consiguiente, amados hermanos, cuando usted pueda hacer algo, especialmente por un hijo de Dios y por una persona que necesita, hágalo. Y no espere. Y no diga al hermano, vuelve mañana. Mañana te digo qué es lo que haré. Hágalo, con prisa, con urgencia. Pensando, hermanos, que cuando usted extiende su mano y da algún beneficio, el Señor en algún momento lo recompensa, cualquiera que sea. Porque el Señor no es un Dios deudor de nadie. Así es, Señor. Es importante reconocer, hermanos, que cuando nosotros damos ese paso de fe, de extender nuestras manos, de decir, aquí está lo que tengo, de despojarnos de todo lo que hay, el Señor ve con ojos bondadosos de amor, de misericordia, y nos compensa, hermanos. Así es, Señor. ¿Cuántas veces usted habrá extendido su mano al necesitado? ¿Y cuántas veces usted habrá experimentado que ese dólar que usted extendió para dar a alguien en cualquier circunstancia, Dios la devuelve 2 veces más, 3 veces más? Porque así funcionan las cosas del Señor. Yo por eso siempre suelo decir, la mejor inversión que puede haber para el pueblo de Dios es invertir en su reino y no quedarnos. El Señor nos anima, nos equipa cuando conocemos a Él y entendemos su palabra, a que nosotros tenemos que extender nuestras manos y poder decir, es mejor dar que recibir, como nos dice la palabra de Dios. Hermano amado, no se pierda usted la oportunidad de bendecir y después ser bendecido. No se quede nunca. Si puede, hágalo. Hay ocasiones que no se puede hacer, no lo haga entonces. Pero si puede, hágalo. Porque Dios está en el negocio. Nunca el Señor, hermanos, jamás, cuando nosotros tomamos la decisión de decir, tome, el Señor no nos devuelve. Jamás, hermanos. Es increíble cómo después, el momento que menos piensa, por acá, por allá, viene. Y usted se anima y dice, no, voy a seguir, voy a continuar con eso. Y eso es algo que en realidad tenemos que aprender. Porque el momento que usted reconoce que el Señor está funcionando, trabajando en usted para hacer eso, tenemos que aprender la lección y hacer de nosotros eso un hábito de decir, Señor, heme aquí, yo quiero ser un instrumento útil. La palabra del Señor nos dice con claridad, hermano, una fe sin obra es muerta. Una fe sin obra es muerta. Así es que bien podemos nosotros, si yo tengo una fe en el Señor increíble, wow, tengo una fe tremenda, soy capaz de ser como Elías, orar y que venga del cielo fuego. Sí, tengo una fe tremenda. Pero la palabra del Señor es bien clara, hermanos. Una fe sin obra es una fe muerta, hermanos. Donde no necesariamente, hermanos, puede ser asunto de dinero. Donde no necesariamente puede ser montones de dinero o esperar ser millonarios para poder hacer algo. Hay tantas formas como realmente podemos ser generosos. Orando por los hermanos, asistiéndoles en un dolor que hay, orando por su salud, cuando sabemos que el trabajo no está conveniente, sin que a veces los hermanos ni siquiera sepan, seguir orando, quebrantándonos ante la presencia del Señor, que el Señor pueda abrir las puertas necesarias. Eso es generoso, dando una palabra de alivio, de consuelo, saludando como nosotros debemos de hacer los cristianos. Ahí se extiende y se demuestra la generosidad que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué, hermanos?
porque Dios un día fue generoso con nosotros. Amén. Y sigue siendo tan generoso, porque las dádivas de Él nunca ha cesado, nunca se acabará. Él estará siempre preocupado en darnos a todos nosotros el abrigo, la vivienda, el pan de cada día, Amén. abriendo las puertas que nunca nos hemos imaginado para bendecirnos, porque tenemos un Dios de amor, de gracia, de perdón, de misericordia. No hay un Dios tan generoso como Él, hermanos. Amén, amén. Que nos den abundancia. Que realmente, si nosotros quisiéramos hacer un balance y decir, Señor, si yo tendría que recibir de acuerdo a mi fe o de acuerdo a lo que hago, hermanos, definitivamente quizás no tendríamos derecho a recibir nada. Pero Dios no nos da por cuánto hacemos, sino por cuánto le amamos, Amén. por cuánta fidelidad nosotros demostramos ante Él. Así que ya el escenario está dado. Ya escucha Pedro y Juan que aquel hombre les pide limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Me encanta esta parte también. Yo me dibujo, hermanos, en este instante, es igual. Mira a aquel hombre cojo, obviamente se entiende que está sentado en la puerta del templo, y le quedan mirando, fijando su mirada. Supongo los hermanos, los apóstoles querían ver el dolor profundo que habría detrás de esa persona. ¿No se ha dado cuenta muchas veces, hermanos, cuando usted está con un hermano en Cristo o con un familiar, usted mira y a veces se siente ese dolor profundo que hay en su interior por cualquier razón? Quizás ese hermano, esa hermana, ese familiar no le dice por una u otra razón, pero usted en el Espíritu, empieza el Espíritu Santo a revelarle cuando usted pone su mirada en esa persona y ve angustia, y ve zozobra, y ve dolor. Y desde el mismo momento que usted está mirando, dibujando lo que está ocurriendo con esa vida, el Espíritu Santo empieza a trabajar en usted. Pero usted fija su mirada en lo que está ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios nunca podemos estar desapercibidos de lo que vemos. Cuando vemos un escenario así, hermanos, tenemos que fijar nuestra mirada en lo que está ocurriendo para pedir al Señor qué debemos hacer. En ninguna manera los hijos de Dios tenemos que tener un comportamiento de indolentes, que significa no nos importa nada, y convertirnos en el primero yo, luego yo y por último yo. No, la vida cristiana es diferente, hermanos. El apóstol San Pablo decía, yo lloro con los que lloran. Qué lindo, ¿no es cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo miró la tumba de Lázaro, dice la palabra del Señor, que lloró. Cuando miró a Jerusalén, de que estaba lleno de pecado y que no habían comprendido su palabra, dice la palabra del Señor, que el Señor lloró. Porque era un hombre sensible como hombre, tenía sentimientos, y miraba la tragedia de Jerusalén, y miró la tragedia de un gran amigo, de una gran familia, que era Lázaro y toda su familia. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, hermanos, en algo, preguntémosle al Señor, ¿y qué hay que hacer? No ignoremos, sino preguntemos, ¿qué más que hacer? Cuando usted viene a esta iglesia, mire cualquier cosa y dígame, pastor, yo creo que podemos mejorar esto. Ponga sus ojos en esto que es casa de Dios. Mire lo que podemos hacer, porque podemos trabajar siempre en conjunto como lo estamos haciendo hasta ahora. No puede haber indolencia en los corazones de los hijos de Dios. Por el contrario, tenemos, como hemos sido hasta ahora, hermanos, esta iglesia tiene que ser siempre sensible a la necesidad que hay, a empezar a llorar con el que llora, a empezar a sentir el dolor de lo que significa una enfermedad cuando un hermano o una hermana está en dolor, a ser sensibles cuando vemos un vacío financiero, cuando no hay un trabajo que satisfaga las necesidades, las expectativas de la familia. Tenemos que encarnarnos y no ser indolentes. Eso es lo que el Señor nos propone siempre.
Así que estos dos varones, al mirar semejante tragedia de este hombre, de este cojo, ellos miraron. Y supongo que ellos no estaban pensando, regresaré mañana para ver qué haremos con él. Ya nos pide limosna. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a tener que regresar mañana. No, ellos querían tomar, hermanos, una decisión inmediata. Los hijos de Dios, cuando vemos algo y tenemos las condiciones de hacer, hay que tomar la decisión inmediata de ayudar. Ellos no querían regresar mañana. Mañana quizás era muy tarde. Es como cuando una persona, hermano, usted siente en su corazón que esa persona necesita el Evangelio, que necesita la gracia de Dios. No diga mañana podrá ser, no. Es ahora o nunca de compartir la palabra. De ver esa necesidad espiritual, de ver esa necesidad física, financiera. Es ahora, no mañana. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente cuando nosotros estamos pasando eso, queremos que nuestro problema se solucione ahora, no mañana. ¿No es cierto? Yo quiero que mis problemas se solucionen ahora. Entonces eso nos lleva a ser personas más sensibles en las cosas de Dios. Ellos estaban mirándole aquel cojo, aquel hombre. Pedro y Juan miraron atentamente a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Claro, ya los miró, ya los pidió la limosna. ¿Qué es lo que esperaba aquel hombre? Algo, una limosna, una dádiva. Y aquí viene el corazón de este mensaje, hermanos. En el número 6 dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya, amén. Qué cosa más maravillosa. No le dijo a Juan, Juan, y ahora yo no tengo ni un penny en mi bolsillo, ¿qué hacemos? Tú tienes. No tengo nada. Escuche bien esto, hermanos. No tengo nada, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que yo he recibido de Cristo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya, amén. ¿No era eso mejor que una limosna? Amén. 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 ¿No era eso mejor que cualquier dádiva? Amén. Amén. Empezaba una nueva vida aquel hombre, porque nuestro Señor Jesucristo estaba presente en este momento para darle la sanidad por completo y para que este hombre dejase de ser cojo y yese a trabajar a su sostenimiento de su familia y de él. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. No tengo oro ni plata. Miren ustedes, hermanos, esa expresión tan maravillosa, esa enseñanza tan profunda. Podemos decir, como empezaba al comienzo de mi prédica, decir, me inquieta, me detiene el hacer la obra de Dios porque no tengo, porque no veo. Eso no miró Pedro, eso no miraron Juan. Ellos dieron lo que tuvieron, pero tuvieron algo especial, que era el poder de Cristo, para poder decir en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Ese poder es el mismo que usted tiene en este momento, hermano. Amén. Amén. Ese poder es el que nosotros tenemos. Amén. Para decir lo que quiera, hablando del Evangelio y de Jesucristo el Salvador. Amén. Porque el Señor ya nos anticipó. En mi nombre ustedes harán mayores cosas. ¿Cuántas veces nosotros en verdad, por fe y por fe, imponemos manos a los enfermos y después sabemos que han sanado? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo y después reconocemos o sabemos de que ese dolor que había se ha superado porque dijimos presente? Es tan emocionante, hermanos, tan maravilloso escuchar cuando usted ha compartido las cosas que Dios le ha dado. Hoy día el Padre yo recibí un mensaje maravilloso, un WhatsApp tremendo de un joven, que ahora es hombre obviamente. Cuando él era joven, yo empecé mi ministerio en la iglesia donde iba con los jóvenes. Supongo que en esa edad este joven estaría de 16, 17 años. Y más o menos quiero parafrasear lo que él decía en WhatsApp.
Me decía, usted un día marcó la diferencia cuando me habló de Cristo. Usted un día marcó la diferencia cuando me habló de Cristo. Posiblemente hace 40 años atrás, hermanos. Porque claro, hermanos, nosotros sabemos lo que tenemos. Lo que tenemos es un poder interno para hacer maravillas en las cosas de Dios. A mí me conmovió ese WhatsApp y le agradecí al Señor. Dije algún día, tantas cosas le habré dicho a este joven que obviamente ya me he olvidado, pero esa palabra quedó sembrada en el corazón de esa persona. Amén. ¿Cuántos hijos espirituales nosotros tenemos al momento, hermanos? ¿Cuántos años ya caminamos en el Señor? ¿Y cuántos hijos espirituales tenemos? ¿Y a cuántas personas hemos traído los pies de Cristo? No lo sé. Pero en esta mañana el Señor nos está diciendo, haz lo que hizo Pedro y Juan. Porque ese mismo poder que yo di a Pedro y Juan te estoy dando a ti en esta mañana. Amén. Se acabó la tristeza de aquel hombre. Y no con una fortuna que le daba. Le dio lo mejor, hermanos. Después de la salvación, le dio lo mejor. Ya tenía una salud completa para movilizarse, para ir a trabajar. Ya no volvería jamás aquel hombre a estar sumido en la pobreza, en angustia, de extender su mano para pedir un pedazo de pan. Ya no más. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Dice, ya basta de tu sufrimiento, ya basta de tu pecado. He venido a darte salvación. He venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. He venido a bendecirte. Eso es la razón por la cual vino el Señor. Y cuando reconocemos el sacrificio en la cruz del Calvario y entendemos lo que es, somos libres, somos bendecidos y vivimos una vida absolutamente alegre. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Qué vemos aquí? Un milagro. El versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquel hombre que recibe la sanidad divina, aquel hombre que ya no va a ser cojo nunca más, aquel hombre que tiene esperanza en su vida, es un hombre que reconoce con gratitud las cosas de Dios. Amén. Empezó a saltar, alegre, contento. Y eso impactó a las otras personas. Dice la palabra de Dios textualmente que a veces causó asombro. Porque le vieron a un hombre que estaba totalmente destinado al fracaso, a la desgracia, a vivir pidiendo limosna. Vieron a otro hombre saltando de gozo, de alegría. Jesucristo había hecho un milagro a través de sus hijos. Era un nuevo hombre, era una nueva criatura. E impactó de la forma como él reaccionó, expresando un corazón grato al Señor. Amén. Esa es la vida cristiana que usted y yo tenemos, hermanos. Amén. Cuando Dios viene a nuestro corazón y nos quita esa cojera espiritual, nosotros damos de gracia y saltamos de gozo, de alegría, y compartimos a otras personas, y esas personas se asombran de vernos como éramos antes, como éramos revestidos del pecado, y ahora somos nuevas criaturas. Amén. Se asombran, se quedan locos. Y sí, hermanos, cuando ello ocurre en nuestras vidas, nuestras propias familias nos hacen así. Y sinceramente eso a mí nunca me importó. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio una familia más grande en el mundo entero. Porque la iglesia de Cristo está expandida en todo el mundo. Amén. Y la familia carnal que quiso separarse, está bien. Y la familia carnal que ya nunca me invitaban a sus fiestas, me vale. Ahora tenía otra familia preciosa, llena de amor, llena de sinceridad. Hermanos y hermanas que empiezan a orar por uno, a levantarnos el ánimo, a darnos esperanza. ¿No es eso precioso, hermanos?
Amén. ¿No es eso lindo poder decir, esta es la vida cristiana? Esto es lo que hizo el Señor en mi vida. Pero lo más importante para concluir, hermanos, de esta última parte, es de que aquel hombre no se quedó guardando la gracia y la misericordia de Dios. Él expandió. Él fue a hacerles ver a las otras gentes que la gracia de Dios, el amor de Dios había llegado a su vida. Y por lo consiguiente, asombró, impactó. Amados hermanos, no nos detengamos. Estamos en un tiempo para que nosotros también podamos impactar la grandeza de Dios. Amén. Estamos en tiempos de que nosotros podamos reconocer lo que algún día también nos sanó a nosotros espiritualmente, aún físicamente también. Y que esa gratitud expresemos cada día al Señor, amándole, respetándole, buscando del Señor, comprometiéndonos más a la obra del Señor y mirando a las otras gentes que son necesitadas de Dios. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, que un día, Señor, nos levantaste también de nuestro letargo, de nuestra acogida espiritual, Señor, y nos hiciste nuevas criaturas. Amén. Y nos hiciste entender, Señor, tu obra, tu grandeza, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y nos has dado nueva vida, nueva esperanza, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Padre, he aquí tu rebaño, los que estamos aquí. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Ensancha, Padre Santo, nuestra fe para servirte como tú quieres, Señor. Padre, acuérdate de cada familia. Acuérdate de la oración que hicimos, de cada petición, de cada familia aquí presente y ausente, para que nos ayudes, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.